Cordial saludo, estimado tutor y demás compañeros del curso de hermenéutica. El presente video intenta sintetizar lo comprendido en la fase 5 del curso, denominada los retos de la hermenéutica actual, posmodernismo, nihilismo y relativismo. A partir de la obra o del texto seleccionado, que es el de Jan Grondin, que se denomina hermenéutica posmoderna. El autor, para brindar su conclusión respecto a la hermenéutica, inicia señalando el pensamiento o el desarrollo de los autores Rorty y Bátimo, quienes a su vez se basan o se fundamentan en una frase fundamental de Gadamer, que dice: todo ser que puede ser comprendido es lenguaje. Con esta frase lo que hacen es una lectura radical y extrema, bastante posmoderna, y terminan en dos caminos distintos, pero bastante radicales ambos, que es el pragmatismo ontológico hermenéutico de Rorty y Bátimo, a su vez, el nihilismo hermenéutico. Lo veremos a continuación. Para Rorty, con el desarrollo de esta frase, si todo ser que puede ser comprendido es lenguaje, termina, asumiendo que no existe una correspondencia entre el pensamiento y la realidad, que no hay como tal una verdad, y que el conocimiento no es trascendente, sino que simplemente está determinado por el lenguaje, por lo cual nosotros no podemos llegar a la realidad y a las esencias, sino que todo se basa en la interpretación y en el lenguaje. Entonces el autor Rorty propone que nosotros, en vez de buscar la verdad como filósofos, o de ajustar la realidad, lo que debemos hacer es establecer una cultura que se base en la conversación y en el diálogo, que es básicamente una manera de conocimiento determinada por el lenguaje. Por su parte, Bátimo nos dice que la hermenéutica tiende hacia el nihilismo ontológico, porque elimina como tal, por medio de esta frase, el ser, la ontología del ser, del ente, y la deja determinada solo por el lenguaje. Entonces, si todo ser que debe ser comprendido el lenguaje, pues básicamente el ser como tal no es nada, sino que está reducido al lenguaje determinado por él, y por lo tanto a nuestras interpretaciones, nuestras propias interpretaciones de lo que es la realidad. Entonces, básicamente Grondin lo que difiere de estos dos, porque relaciona que para Gadamer el lenguaje del que habla Gadamer es el lenguaje mismo de las cosas, que todo tiene su propio lenguaje. Entonces no habla como tal de lenguaje desde la perspectiva propia, sino de que todo ser tiene su propio lenguaje. Y básicamente concluye que la hermenéutica lo que pretende es dar un horizonte o enfocarse sobre el componente universal de nuestra experiencia en el mundo. Por lo que básicamente tenemos una franja de sentido a partir de la hermenéutica, porque nuestro ser como seres humanos que somos, básicamente por su propia naturaleza, nos brinda un comprender y que a su vez genera sentido. Entonces entiendo que básicamente el autor se enfoca en el lado del sentido. Ahora, respondiendo un poco a la pregunta, ¿cuáles son los retos que enfrenta la hermenéutica actual? Como vemos, hoy en día tenemos una sociedad hiperindividualizada donde todo resulta relativo, basándose un poco en la frase de Nietzsche: no hay hechos sino interpretaciones. Entonces todo es relativo, la ética, la moral, la misma ciencia, todo viene siendo muy relativo. Cada quien tiene su propia verdad, lo que para una persona es buena, para mí es malo, y viceversa. Entonces no existe como tal una verdad. Entonces tenemos que resolver este problema por medio de un conocimiento hermenéutico, una hermenéutica que salga de este relativismo, de este subjetivismo, y nos permita más bien determinar nuestra hermenéutica y nuestro conocimiento
respecto a una posición intersubjetiva. Entonces, parece exagerado y hay una conciliación entre estos dos sentidos que puede ser conciliarnos como colectivo a través de una interpretación intersubjetiva, llegar a ese conocimiento que nos permita resolver problemas, conocer la verdad de una manera ni siquiera tan objetiva como pretende el positivismo, ni tampoco tan subjetiva como creo que lo pretende el posmodernismo, que cada quien se construye su propia identidad, su propio sentido, que me parece que es vivir como en una burbuja fuera de lo que es en sí la realidad exterior. Entonces es como esa conciliación entre nosotros en la actualidad como colectivo y también con nuestro sentido histórico, o sea, con la línea del tiempo, como un diálogo con los otros seres humanos que han existido a lo largo de la historia, y con base en la cual me identifico un poco, pero no tan radical, con la postura de Rorty, que es una conversación entre todos los seres humanos existentes actuales, y también con la ciencia, los libros y todo, digamos, el conocimiento de la vida misma en sí acumulado. Entonces, básicamente, esta es la conclusión para poder vencer estos retos del relativismo o del nihilismo, que vacía de sentido, vacía nuestra sociedad entera de sentido, nos lleva al conflicto y, aparte de eso, nos rompe, nos diluye como colectivo que somos y que siempre hemos sido, y que lo que hemos construido lo hemos hecho a partir de ahí. Muchas gracias.